SER Podcast. A veces no hay mensaje en la botella, a veces no hay más cera que la que arde. Los libros son las ventanas del cuerpo. La vida se parece a un tatuaje de calaveras y estrellas. Los abres y a través de ellos entra en ti la luz. A veces el amor fue solo un juego, a veces fui de cara y salió cruz, pero tuve el valor de encender otro fuego y después de las sombras viniste tú. La ventana de los libros, con Benjamín Prado. Hola Benjamín, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, enhorabuena. Porque has recogido hoy uno de los premios de la cultura comprometida, que es un galardón que otorga la Asociación de Arte y Memoria. Son 8 premios de reconocimiento a personalidades distinguidas por su compromiso con los valores democráticos y humanos de una sociedad libre. Que puede sonar así a música sabida, pero que no está mal. Suena que uno no es más mayor de lo que quisiera, pero me ha pasado una cosa muy bonita. ¿Qué te ha pasado? Porque no nos han dicho a quién nos daba cada uno el premio. Cuando yo he visto que estaba allí Luis García Montero, pensé que me lo iba a dar él, pero no, él se lo ha dado a Azucena Rodríguez. Y entonces he visto que salía Lola Herrera, y que Lola Herrera empezó a hablar de mí. Y para mí ha sido muy impresionante, lo conté allí, primero porque la admiro mucho, la he visto muchísimas veces en el teatro, y segundo porque Lola Herrera es la madre de Natalia Herrera, de Natalia Dicenta, que fue compañera mía de colegio durante 11 años. Anda. Y digo, tú de esto no te acuerdas, pero yo una vez fuimos a tu casa, hicimos eso que entonces se llamaba un guateque. En el salón de tu casa había un puff así con vagos aromas árabes. Yo me dejé caer como un gamberro encima del puff y el puff se rompió. Y entonces entró una Lola Herrera enfurecida con una aguja gigante en la mano diciendo: ¡ahora lo coses! ¿Y no se acordaba? No, ya sé que conocí yo a Lola Herrera, que ha sido maravillosa, pero me ha emocionado mucho que me diera el premio, la verdad que sí. Eso sería el buen comienzo para un relato de los nuestros. Germán Solís, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Esta semana, ¿cómo se han comportado los oyentes escritores? Pues siempre muy bien, además yo creo que con muchas ganas, como era la última, sabes que hoy tenemos aquí el pasaporte de la última final mensual. Así que le han dado todo. ¿Y por qué lo dices tan triste? ¿Es una buena noticia? No es la tristeza, estoy agotado. Yo creo que es el calor que nos está dejando a todos. Este calor que nos está dejando a todos. Han sido 767 relatos 767. Construidos a partir de la frase: por primera vez lo ama. Que es una cosa así escueta, pero que abre un montón de caminos. Ha habido tópicos, ha habido sorpresas, ha habido ciencia ficción, ha habido terror. Siempre hay algún tópico, pero siempre nos procuramos nosotros que no se cuele, y tenemos 3 grandes finalistas como cada semana. Muy bien. A ver, una historia, como las que se cuentan en los relatos, puede hacerse de muchas maneras. La nuestra favorita aquí en la radio es la de la voz, que vamos a hacerles de formación profesional. Luego están las que se cuentan sobre el papel, de las que en la ventana de los libros somos también incondicionales. Y una buena historia también se puede narrar a través o con la ayuda de los dibujos. Así que esta tarde abrimos la ventana de los libros a la ilustración. Y lo hacemos con 2 invitadas. La primera es Ilu Ros. Ilu, buenas tardes. Hola, bienvenida a La Ventana, ¿cómo estás? Ilu Ros, para quien no lo sepa, es una de las ilustradoras españolas más reconocidas. Es autora de Federico, una biografía ilustrada de García Lorca, que se ha convertido, de hecho, en todo un fenómeno editorial. Y hoy viene a presentarnos Una casa en la ciudad, que es su último libro, publicado en Lumen. Un libro en el que cuenta precisamente el momento de su vida en el que empiezas a ejercer el oficio de ilustradora, la ciudad que no nombras, pero que es Londres, y que arranca en ese momento donde la que fue ministra de Empleo, Fátima Báñez, había dicho que era un movimiento de movilidad exterior y de espíritu aventurero, que es marcharse fuera a buscar la oportunidad. Y tú regresas al cabo de un tiempo y dices muchas cosas. ¿Te ha costado mucho o poco de hurgar por dentro, escribir esto y dibujar esto? Me ha costado muchísimo, pero muchísimo, sí. Tanto hacer el libro por el proceso es un libro denso, es gordo, ¿no? Contiene mucho dibujo, mucho trabajo, pero luego me ha costado mucho trabajo ordenarme las ideas y ordenar qué es lo que quería contar, porque sí que comienza el libro con una experiencia personal, pero luego se abre a muchos temas, entonces me costaba muchísimo unir esas piececitas, ¿no? Tenía muchas piezas de un puzzle encima de la mesa y tenía que ordenarlas y eso es lo que más me ha costado. ¿Cuánto se tarda en ordenar una cosa así? Pues desde que decidí que iba a hacer un libro sobre
sobre eso hasta el día de hoy han pasado 4 años. 4 años. Ha habido otros trabajos por en medio, Sí, claro, sí. porque evidentemente no da la vida para mantenerte haciendo solo un libro, ¿no? Con eso de adelanto ni nada de eso, pero sí, 4 años. Escribes al principio del libro, dice, cuando llegó, abro comillas, cuando llegué a la ciudad, todo lo que tenía, o cuando llegó a la ciudad, todo lo que tenían sobre eran 1000 pavos, un novio y una discusión con su padre que no entendía por qué se tenía que ir al extranjero. Y añade, y no había pasado ni un mes cuando mis ahorros ya agonizaban, había roto con mi novio y mi ánimo se encontraba a la altura de los bajos fondos de la ciudad donde vivían las ratas. Bueno, a partir de ahí todo tiene que mejorar, ¿no? Bueno, no sé si mejoró, a partir de ahí No, fue un poquito no más queda. abajo y luego ya subió. Sí. ¿Por qué evitas ponerle nombre a la ciudad? Pues esto fue una decisión que tomé como a mitad del proceso de trabajo, porque yo cuando estaba escribiendo el guión sobre esta historia, que trataba sobre tantos temas como precariedad laboral, sobre la búsqueda de un lugar en el mundo, migración... Precariedad sobre todo. Claro, y entonces, como parte de esa experiencia personal, para mí esto me sucedió en la ciudad de Londres, pero conforme estaba escribiendo me daba cuenta de que estaba todo el tiempo nombrando a Londres, y yo no quería señalar solo a esa ciudad como la culpable de que esto sucediese, porque esto realmente es algo que está sucediendo ya en muchas ciudades, ¿no? Yo me fui a Londres en 2011, todo esto de vivir como en esos pisos en los que en un salón ya era el dormitorio de un compañero de piso porque no podíamos pagar. Esto ya está sucediendo hoy en día en muchísimas ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia. Entonces me di cuenta de que no quería señalar esa ciudad porque esa ciudad de Londres también me había dado muchas cosas buenas, pero eso que sucedía en esa ciudad, esa parte como de hostilidad, estaba sucediendo ya en muchas. Entonces quise un poco abrir a la ciudad, ¿no? Como esa ciudad capitalista en la que cada vez se va echando más a las personas, a los que tienen los trabajos pequeñitos, se les está echando un poco al extrarradio. Oye, esa es la ética del libro. Y la estética, a mí me ha llamado mucho la atención Sí. cómo combinas ilustración en blanco y negro, en color, otras que parecen como diapositivas. ¿Por qué lo haces así? ¿Y cuándo decides esta viñeta es de esta clase, esta es de esta otra? Bueno, esto también me costó también ordenarlo, ¿no? Tomar la decisión de cómo iba a contar qué y cómo. Y claro, el libro está dividido, como si dijésemos, en diferentes tiempos. No hay una Ilu del presente, que es la que llega en el verano de 2023 y se reencuentra con esa ciudad de Londres, de la que se había ido hace 4 años. Y en ese viaje, que es real, que yo volví a reencontrarme con la ciudad, que estaba haciendo el libro, yo creía que iba a llegar a la ciudad de Londres después de esos 4 años, me iba a reencontrar con ella y me iba a aparecer el libro. Por supuesto, esto no sucedió, no se me ordenaron también las ideas, pero en esos 6 días, al final esos 6 días lo he incluido en el propio libro y he incluido ese proceso de hacer el libro. Entonces, esa actualidad es en color y todos los recuerdos, todo lo que forma Blanco parte y de la negro. fantasía es el blanco y negro. Pero no echabas de menos esa ciudad. No. Por eso no habías vuelto, y lo dices además. Sí, cuando regresé, es verdad que cuando yo me vine a España le dije a mis amigos, bueno, yo voy a venir aquí 2 veces al año, por lo menos, ¿no? A veros a todos. Al final la ciudad de Londres se había convertido en mi casa, pero no volví hasta 4 años después, y cuando volví ese verano de 2023 de repente me di cuenta y dije, realmente no he vuelto porque no la echaba de menos. Entonces empiezo un poco a hurgar a por qué no la echaba de menos, ¿no? Me acaba de enviar un mensaje Javier Coronas diciendo, es que es buenísima, Ilu Ross es buenísima, por favor, come. Es que sí, él es un fan de la ilustración, del cómic, de todo lo que tenga que ver con este mundo vuestro, y siempre está ahí atento en la ventana de los libros cuando hablamos de algo Qué así, bien. para transmitirnos su opinión. He dicho que era una invitación por partida doble. Nos escucha en Radio Jerez Violeta López, recién galardonada con el Premio Nacional de Ilustración. Violeta, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Felicidades, enhorabuena. Me han contado una historia de, perdón, de cómo te enteraste de tu premio, que a lo mejor la quieres compartir. Bueno, estaba en la playa ese día con mi hija y es bastante usual para mí tener el teléfono apagado, y cuando llegué a casa Qué bien. había algunos mensajes así más de lo habitual, y leí uno de un amigo que me decía que enhorabuena por lo del premio, y entonces, bueno, decidí llamarle y me lo contó él. Después, al día siguiente, recibí una llamada perdida también, que ya había dado mi número de teléfono, porque como vivo en Perú a veces, en Madrid otras veces, en Oporto o por ahí, pues nunca tengo el mismo teléfono. Entonces me llegó una llamada que era el ministro. La llamada perdida del ministro. Y me dijo, pues soy yo el ministro.
Y qué bonito. Está muy bien. Oye, el jurado habla, voy a abrir comillas también, habla de tu gran creatividad, estilo atmosférico y envolvente, de clara evocación poética y que haces de cada proyecto una nueva exploración de expresión artística y estética visual. ¿Te reconoces en todos estos elogios profesionales o da un poquito como de pudor? A ver, sí, me reconozco. No es algo positivo, tampoco es lo mejor, porque es muy... enfrentarse a cada trabajo como si fuera la primera vez que te levantas y te olvidas de que eras ilustrador otras veces, es muy duro, que es lo que me anda pasando. Oye, os quiero preguntar, no sé si os conocéis, Ilu y Violeta, no sé si os conocéis personalmente. No. No os conocéis, pero si a Ilu se le ha ido los auriculares, ahora te los colocamos otra vez. Pero yo quiero preguntaros a las dos cómo llegáis a esto, cómo llegáis a este mundo, si una ya cuando nace tiene vocación de ilustradora o hay otros caminos, Violeta, otras alternativas. Para mí ha sido, creo, desde pequeña. Yo nací en Ibiza y desde pequeña me ha gustado mucho dibujar y utilizar mis manos, pero es verdad que el oficio es trabajar. Y animo a todo el mundo que le apetezca hacer ilustraciones que se ponga, porque no es obra del Espíritu Santo, es el amor que tiene hacia uno. O sea, siempre que haya una pasión y unas ganas de contar, está abierta la Oye, puerta. pero a las dos, ¿no se nace siendo dibujante? Yo siempre he pensado que yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Francino, Germán, estás en tu clase y hay uno que sabe dibujar. Y tú dices, ¿y por qué este tío sabe dibujar y yo no? Y yo no tanto. ¿Qué tiene este en la mano? O no yo sé. no nada. Sí, ¿Es algo innato que luego se trabaje, evidentemente? Bueno, yo creo que sí, porque al final todos los niños dibujan. Lo que pasa es que lo que siempre decimos los dibujantes, los ilustradores, que hay unos que continuamos haciéndolo y otros no, pero a dibujar se aprende, ¿eh? O sea, luego hay otra cosa que es el talento, ¿no? Igual que... Pero sí que a dibujar se aprende. Pero tú, por ejemplo, Ilu, ¿has dibujado toda la vida? O sea, sí. Siempre. He dibujado toda la vida, pero yo no pensaba que me iba a dedicar a la ilustración. No era... Y ahora sí, ahora te estás dedicada. Ahora ya sí, claro. A esto, yo estudié Bellas Artes, luego Comunicación Sí. Audiovisual y yo lo que quería era dedicarme a algo relacionado con el arte, o con contar historias, o trabajar en cine, o en medios de comunicación o algo así. Pero lo que pasa es que luego empecé... Estando en Londres volví a dibujar y entonces acabé siendo ilustradora. Es como que el medio que me ha servido para contar historias es a través del dibujo. ¿Qué hiciste en Londres que no fuera a dibujar y que pueda contarse? Porque antes te he preguntado por la huella que deja la precariedad y supongo que de eso puedes hablar un poco, como tanta otra gente. ¿Qué hice profesionalmente? Claro, de trabajo. Bueno, yo empecé trabajando allí en un hotel limpiando, estaba de limpiadora y luego estuve trabajando en hostelería. Yo pensé que me iba a quedar allí un año y me quedé 8. Y bueno, en realidad había trabajado en hostelería de siempre, desde que tenía 16 años. Yo todos los veranos pues curraba en hostelería, en fábricas de conserva o cosas así. ¿Y tú, Violeta, siempre lo de dibujar o has hecho alguna otra actividad profesional? Empecé siendo profe de música. Anda, ¿de música? Sí. Jo, qué bien. Sí, pero los niños se me subían a la chepa como querían. Y dije, no, pobrecitos, no les voy a hacer esto. Sí, y de ahí estudié ilustración y me encantó y he empezado a trabajar de eso y he continuado. Bueno. Sí. O sea, tu primera vocación era la musical, digamos. O en la enseñanza o en la práctica, pero era la música en primer lugar. No realmente. O sea, me gustaba más dibujar, pero por ahí los impulsos estos familiares que tienes que hacer algo un poco más decente, que no te puedes poner a dibujar y vivir de eso, me empujaron a estudiar magisterio musical, sí. ¿Y tú ahora vives de la ilustración como Ilu? Yo ahora... Me da un poco de pudor parón. preguntar estas cosas, no, pero está bueno, bien. ya. Claro. Yo he hecho un parón y estoy viviendo en Perú, que es mucho más económico, y vivo de un alquiler que tengo. Pero durante todos estos años he vivido de la ilustración, muy precariamente también. Sí. Y ahora soy mamá, entonces es aún más, amiga, más o sea, precario. esa parte tal tiene que ver con con la maternidad. Sí. ¿Cuántos años tienes tu niño o tu niña? Tiene 5 años, así que desde hace 6 años paré de ilustrar porque estaba muy identificada con lo que estaba haciendo, estaba como muy agobiada. Y fue al revés que la mayoría de las mamás, ¿no? Que son mamás y se obligan a dejar de trabajar. Pues yo dejé de trabajar y se me abrió el cielo. Y los apus, como se llaman allí las montañas de
de Perú, los dioses de las montañas fulminante me trajeron la noticia de que tenía que ser mamá. Joder. Oye, Violeta, recomiéndanos uno de tus libros. ¿Para quién? Para el público en general. No hace falta que sean solo para niños, o lo que tú quieras. Ya. Bueno, hay un libro que a mí me gusta mucho, que es El bosque, que es un libro que hice con Valerio Vidal y otro ilustrador y con un escritor, que habla sobre el transcurso desde que se nace hasta que se muere. Y es un paseo a través de un bosque en el que hay figuras de personas que van creciendo, y, o sea, son retratos de personas que van creciendo y un bosque. Entonces es muy paralela la historia con las ilustraciones. Hay dos mensajes, digamos, o varios mensajes, pero uno de ellos es que, bueno, pues acabamos convirtiéndonos en el propio bosque, ¿no?, que caminamos. Claro, tu trayectoria está muy centrada en los álbumes y trabajos ilustrados para niños, pero los libros infantiles pueden tocar temas no solo para niños, temas muy, muy serios, ¿no? De hecho, sí. El último que hice, que hemos publicado, es La asombrosa historia de la ratita que nunca fue presumida, o algo así. Es un libro basado, o sea, la historia está basada en un cuento popular mallorquín. Sí. Y es como la historia de la ratita. Lo que pasa es que yo no me podía quedar tan tranquila con que se comían a la ratita. Al final se come la ratita, el gato. Y sentí que tenía un compromiso, ¿no? No puedo dejarlo así. No puedo dejar simplemente que sea una fábula donde se comen a la ratita, porque yo veía mujeres, ¿no? También mujeres y hombres siempre representan, ¿no? Las historias de animales representan en realidad a personas. Entonces, bueno, pues le di toda la vuelta, me sentí responsable de justificar todo lo que estaba contando, ¿no? Y hice también una historia paralela al texto. Paralela, para que nos entendamos, apelando a que algo que tenga que ver con la igualdad de sexos, con violencia de género, con violencia de género, sí. Vale. Oye, y lo de ilustrar y escribir a cuatro manos, me refiero, ¿cómo funciona eso? Porque tú lo haces todo, ¿no? Tú escribes pero tú, Violeta, no. Yo de momento no. Sí, de momento he ilustrado siempre textos de otras personas. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cuál es el protocolo? Por curiosidad. Te mandan un texto, si te gusta lo tomas y trabajas sobre él y te enredas como una lombriz alrededor de... O sea que hay un casting ahí, hay textos que sí y textos que no. Sí, yo tengo que apasionarme por el texto, me tiene que gustar mucho por alguna razón. Qué bien. ¿Y tú, Ilu, cómo se divide la cabeza en tu caso, en esas dos partes de escribir y dibujar? Pues yo tengo ahí no tienes dos, que seleccionar textos. Tengo de los dos tipos de libros, los que yo escribo e ilustro y los que yo ilustro para otro. Entonces sí que son dos procesos diferentes, porque hay uno que se me va montando todo en la cabeza, ¿no? Que ya empiezo a pensar el texto y la ilustración a la vez. Y luego cuando hay un autor, pues intenta un poco como procesar ese texto de ese autor, pasarlo por ti e intentar que tu ilustración no sea solo algo decorativo que acompaña al texto, sino que tenga una interpretación, tenga también una parte tuya, ¿no? Yo creo que se asimila mucho a la puesta en escena en el teatro, ¿no? Sí. Lo que hace un director de escena con el mismo texto pueden ser puestas en escena totalmente En este libro, diferentes. por ejemplo, en Una casa en la ciudad, lo primero que te viene a la cabeza, ¿qué son? ¿Imágenes o palabras? ¿O hay una mezcla? Yo comienzo con el texto. Yo tengo el texto muy presente. Sí que empiezo a pensar ya mucho cómo lo voy a ir resolviendo gráficamente, porque eso me ayuda también a ir creando el guión y el texto, pero yo escribo muchísimo antes de ponerme a dibujar. Oye, quiero preguntaros a las dos por un tema que ya sé que está muy sobao, pero que es muy inquietante o muy preocupante, me imagino, para vosotras, o no lo sé, que es el tema de la inteligencia artificial. Sí. Que está en todos los debates, en todas las conversaciones, en estos ámbitos. Quiero saber cómo lo vivís. Si lo vivís con preocupación, si os resbala un poco. No resbala nada, ¿no? No resbala nada. Sí, bueno, hay dos cosas diferenciadas. Una es
Bueno, la parte de los derechos de autor, nosotros tenemos nuestros derechos de autor protegidos y con la inteligencia artificial no sé qué ha pasado, que de repente ahí se puede meter quien quiera y puede hacer lo que quiera, ¿no? Estamos totalmente desprotegidos y eso se está alimentando con el trabajo de todos los humanos, ¿no? Y luego hay otra parte que ella es como más personal y un poco más, como si dijésemos, más sobre el sentido de por qué hacemos la cultura, por qué hacemos los libros, por qué hacemos el arte, y es en plan de por qué quieres que lo haga una máquina. Si lo utilizamos para comunicarnos entre nosotros, el arte lo hacemos para preguntarnos sobre nosotros mismos, necesitamos vernos en el espejo del que yo necesito leo a Virginia Woolf y me hace entenderme a mí hoy en día. ¿Para qué quiero que eso lo piense una máquina, no? Yo no quiero que haya una máquina que haga un dibujo parecido al de Violeta López, que a lo mejor puede llegar un momento en que lo haga. Yo quiero que haya una Violeta López, ¿no? Entonces, no entiendo muy bien esto, pero bueno, sí, con preocupación. ¿Y tú, Violeta, lo entiendes? Estoy un poco out del tema. Creo que no está mal tener un plan B, saber cultivar unas plantitas y por lo que pueda pasar. Porque sí, o sea, yo me he dado cuenta de que a lo mejor, bueno, justo me han dado un premio y voy a tener que seguir ilustrando. Para subir al Machu Picchu hacen falta plantitas. Claro. Pero cuando estaba allí en Perú hace un par de semanas sí que pensaba que bueno, pues que hay alternativas, ¿no? O sea, el trabajo de ilustrar libros y de hacer libros es un trabajo de gente de bien, ¿no? Con mucho dinero y que vive en un sistema que, pues, donde la gente tiene dinero para comprar libros, ¿no? Allí donde estamos, pues, no hay libros. Hay alguna biblioteca que está ahí como empujando, pero no hay tantos libros. Entonces sí que pasa a ser algo de, pues, un bien de ricos, ¿no? Tener libros y disfrutar de eso. A mí me apetece mucho ponerme a disposición, y yo no sé si una máquina lo hace, pero con mi corazón, ¿no? Con mi cariño y mi corazón creo que se puede seguir haciendo ilustraciones, a lo mejor no para libros o siempre para libros, ¿no? Qué triste y qué fuerte lo que acaba de contar Violeta, ¿no? De lugares donde lo de poder acceder a libros sea para gente privilegiada, ¿no? Joder. Bueno, pero de Perú ha salido Mario Vargas Llosa, ha salido Alfredo Echenique, ha salido César Vallejo, ha salido Martín Adán, ha salido tanta gente que ha encontrado los libros necesarios para crear algo nuevo, porque el arte consiste en crear cosas nuevas, la inteligencia artificial consiste en resumir lo que ya está hecho, ¿no? No sé si era Isaac Asimov, ¿no?, el que decía que construir máquinas más inteligentes que el hombre es un fallo evolutivo imperdonable. Pues imagínate si llegamos a eso. Pues nada, nuestras dos ilustradoras, Ilu Ros y Violeta López, os invito a seguir un ratito aquí en la ventana de los libros para conversar sobre lo vuestro y también para ayudarnos a elegir el relato ganador de esta semana, que, como ha dicho Germán Solís, subdirector ilustre de la Escuela de Escritores, es la última final semanal de esta temporada. Eso es. La Ventana, en Ser Podcast. Oh, my name, it ain't nothing. My age, it means less. The country I come from is called the Midwest. I started and brought up there, the laws to abide. And that the land that I live in has God on its side. Faltan 23 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Qué fácil es poner contento a nuestro poeta preferido, Benjamín Prado. Es que suenen los acordes de una canción de Bob Dylan y ya le sale la sonrisita. Mara Torres, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Incorpórate a esta ventana de los libros para ayudarnos dentro de un ratito a elegir el relato ganador de esta semana, pero antes... Otras recomendaciones de hoy. Estamos con dos ilustradoras, con Ilu Ros, que acaba de publicar Una casa en la ciudad, con Violeta López,
recién galardonada con el Premio Nacional de Ilustración, pero tenemos otras propuestas de nuestro Benjamín Prado. Pues esta canción de Dylan se llama With God in Our Side. ¿Puedes repetir, por favor? With God in Our Side. Con Dios de nuestra parte. Aunque él lo dice en otro sentido, pero es que a veces Dios, si es que existiera, parece ser el enemigo. Pero tuvo su época Dylan con Dios, ¿eh? Sí, no, pero yo estoy hablando del libro de Hanif Kureishi a pedazos, que acaba de publicar Anagrama. Bueno, lo que cuenta Hanif Kureishi en este libro, bueno, Hanif Kureishi lo conoce muchísima gente, Mi hermosa lavandera, o lavandería era. Bueno, Mi hermosa lavandería, Sammy Rose se lo montan, El Buda de los suburbios, es decir, un escritor de muchísimo éxito, ¿no? Un día está en su casa con la tablet viendo un partido del Liverpool del que se hincha, viendo un gol de Mo Salah y tomándose una cerveza. Y de pronto se cae. No sé cómo se cae uno de una mesa, pero se cae, se da un golpe y lo siguiente que está es en el hospital tetrapléjico. Hostia. No puede moverse, en principio solo mueve un poco la cabeza, un dedo del pie. Y este libro es el libro que va dictando, se llama Pedazos por eso, el libro que va dictando a su pareja, a sus hijos que vienen desde Londres, porque a él le pilla esto en Roma, porque su pareja era italiana, y va contando, bueno, pues el horror en el que uno se ve sumido del lunes para el martes cuando te pasa una desgracia de semejante envergadura, lo que es ponerte en pie con una grúa y sentir unos dolores espantosos, lo que es la esperanza de ver que un día mueves un dedo pero al día siguiente ya no lo mueves, lo que es la desesperanza de pensar que nunca más vas a volver a ser tú mismo, ni vas a poder escribir, ni vas a poder pensar realmente en otra cosa que no sea la enfermedad. Es un libro muy duro, pero que creo que merece la pena leer en estas sociedades enfocadas al optimismo, donde parece que solamente la gente sana, a la gente a la que le va bien tiene lugar y a los demás hay que meterlos en lugares como los hospitales, residencias y demás y olvidarlos. Un libro doloroso de leer, pero muy oportuno de leer. Second World War came to an end. We forgave the Germans. Oye, Ilu y Violeta, las dos, ¿cómo se dibuja el dolor? Si yo te digo, no, de verdad, es que estaba pensando ahora mientras escuchaba a Benjamín, digo, joder, vaya historia. ¿Cómo afronta una cosa así? No sé, perdona por el atraco, pero es que estaba tratando de imaginar que tiene que ser un dibujo muy realista, que concuerde con bastante precisión con el relato que hacía Benjamín, o tiene que ser algo alegórico, o no sé. Yo creo que puede ser de muchas maneras, ¿no? No sé cómo podría dibujar el dolor, claro, depende de... Creo, al igual Violeta, que hace más ilustraciones para niños, yo creo que la gente que hace ilustraciones, los ilustradores que hacen ilustraciones para niños, piensan más en esas emociones para reflejarlas en los dibujos. ¿Cómo lo harías tú? Se la lanzo a ella. Sí. Y así. Eso se llama un drive en todo Roma, ¿eh? Sí. A ver, yo creo que el dolor lo tiene que sentir el que lo lee, el que lo ve, ¿no? No lo tengo que poner en el dibujo. Es más, a lo mejor la hoja en blanco entre dos momentos, a lo mejor en los que te das cuenta de algo, ¿no? En ese suspiro, ¿no? Lo que pasa entre escenas, creo que es la baza para que la persona, el lector, tenga esa emoción. Porque si nos ponemos a dibujar cosas muy trágicas, se convierte en algo igual demasiado explícito, ¿no? Y la procesión va por dentro, ¿no? Como dice la canción. Sí, mira, aquí es que, claro, con lo que dice Violeta estaba imaginando, ¿no? El escritor viendo el partido de fútbol, una página en blanco y a la siguiente ya está sentado en una sillita y tal, sin más, no hace falta una elipsis, ¿no? Sí. Qué bien. Bueno, ¿tienes alguna otra recomendación? Una más. Sí, venga. Toda la vida un día, toda la vida un día, y toda la vida un día. Pues tú dirás. La más guapa, la editora más guapa, Beatriz de Moura, la que ha contribuido a modernizar a los lectores españoles desde la editorial Tusquets, ¿no? Este libro que se llama Una curiosidad sin barreras, Beatriz de Moura y los libros que nos volvieron modernos. Tiene mucho sentido el subtítulo, ¿no? Lo ha escrito Carlota Álvarez Mailín, lo publica Tusquets y cuenta pues toda la historia. Ella, bueno, tú sabes que Beatriz es brasileña, nació en Brasil, pero su padre, que era diplomático, lo mandaron muy pronto, curiosamente, a Perú, de quien llevamos hablando esta tarde. Y en Perú, ¿qué pasó? Pues que ella aprendió el español
y que aprendía el español Beatriz de Mura nos sirvió para tener todos los libros maravillosos que ha publicado en su editorial. Viene a Barcelona, es una Barcelona todavía franquista, durante el franquismo, y se compra un 600. ¿Y qué pasa? Que con el 600 va de frontera para acá, frontera para allá, conociendo autores, viendo las películas que no se podían ver en España, conociendo editores europeos, pasando a veces el mundo obrero también en el maletero del SEAT. Fundan aquello que se llama la Gos Divina, aquella Barcelona maravillosa de Jaime Gil de Viedma, de Carlos Barral, ella misma, Jordi Herralde, toda esta gente. Boccaccio, las noches famosas de Boccaccio. Y ahí, pues bueno, crean una especie de revolución porque ellos entienden que la militancia era otra cosa, era publicar libros de autores prohibidos en España o desconocidos por la censura, que quieras que no iban dejando caer gotitas intelectuales en la cabeza de la gente y contribuían a crear un estado de libertad casi dentro del horror del franquismo. También hacían cosas como encerrarse en Montserrat y cosas así, que le sacaran a paros la policía y demás. Un libro que me ha gustado mucho, de una gran editora y una mujer además encantadora como es Beatriz de Moura. Bueno, Germán, llega la hora de la verdad, ¿no? Vamos al concurso de relatos. Venga, vamos. Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros. Recuerdo los datos de esta semana. Hemos recibido 767 relatos construidos a partir de la frase "por primera vez, lo ama". Los 3 finalistas son José Gimbel, Carlas Mas y Silvia Asensio. José Gimbel tiene 66 años, vive en Madrid, está jubilado, se dedica a pintar y a escribir. ¡Qué bien! Antes trabajaba en el área de políticas de empleo de la Comunidad de Madrid. José, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a la Ventana de los Libros. Eres finalista semanal por primera vez, si no tengo mal apuntado esto, ¿no? Te han informado perfectamente. Oye, ¿y hace tiempo que nos escribes a este concurso, que participas o no? Sí, bueno, no, esta temporada, como comencé en la primera semana, estamos en la última y toda la semana religiosamente he escrito mis 4 relatos. No digas sí, bueno, no, que pareces butragueño. Oye, José, estaba pensando con esto que he dicho de que te dedicas a pintar y escribir. Claro, ¿tú tus textos también les pondrás ilustración o no llegas a tanto, sí? No. Bueno, el primero que hice, el primer libro que publiqué, sí, se llamaba Elogio de las Letras, y ahí sí, letra a letra iba un relato y luego iba una ilustración, pero ha sido una excepción. Me he dedicado a la pintura por un lado y a escribir por otro, con muy poca conexión entre ambas cosas. Muy bien. Oye, ¿qué estás leyendo? Que siempre nos gusta compartir con los finalistas las lecturas que tenéis entre manos. Pues tengo entre manos una cosa de Paul Auster, el cuaderno rojo, y nada, pues estoy encantado, porque estoy intentando hacer de este escritor mi próximo personaje, con lo cual es un gusto oír hablar a tu futuro personaje. Muy bien. Estaba pensando con lo de Paul Auster y con este acto que hemos anunciado que hoy a las 7:30 tendrá lugar en el Ateneo de Madrid, esa exposición en directo de las cartografías que hace Laura Piñero aquí en La Ventana, que Paul Auster montó una historia en la radio pública de Estados Unidos hace un montón de años. Le llevaron a hacer una entrevista y al acabar el entrevistador le dijo: oye, ¿no te gustaría colaborar con nosotros? Dijo: sí, pensando, no. Cuando llegó a casa, su mujer le propuso una idea. Dice: oye, ¿por qué no haces que la gente te envíe historias con su vida? Tú las lees en la radio y hasta, bueno... Yo leí ese libro. Exacto. Que era un libro de como 700 páginas. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Creía que mi padre era Dios o algo así. Algo así, pero fue un exitazo el programa y luego el libro y tal. O sea, mira, Paul Auster se ha dado de sí. José, que tengas mucha suerte, amigo. Muchas gracias. Segundo finalista de esta semana, Carlas Mas, tiene 18 años, vive en Torrent, en Valencia, acaba de graduarse en segundo de bachillerato, quiere estudiar un doble grado en comunicación audiovisual y periodismo. Carles, buenas tardes, buena vesprada. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿tú cuánto hace que nos escribes al concurso, por curiosidad? Pues no mucho, porque con el tema de los estudios y tal no he tenido mucho tiempo, aunque sí que cuando era más pequeño mandé algunos alguna vez.
Porque tú lo de escribir, ¿de cuándo o de dónde te viene? No sé, la verdad que de siempre me ha gustado leer y creo que ahí empezó como a imaginar historias y cosas así. Cuando alguien, en vez de decirte cuando era más joven, dice cuando era más pequeño, ya te lo ha dicho todo. Sobre todo a los que fuisteis a Guateques todavía. Exacto. Oye, Carlas, ¿qué estás leyendo tú? Empecé Todo arde de Juan Gómez Jurado, pero lo he dejado un poco de lado por estudiar la PAO y eso. Bueno, pero creo que lo retomaré dentro de poco. Sí, retomar lo que está muy bien toda la trilogía. Todo arde, todo vuelve y todo muere. Y a mí me gusta mucho. Juan Gómez Jurado, la verdad que le tenemos mucho cariño. Carlos, que tengas mucha suerte, ¿vale? Gracias. Tercera finalista, Silvia Asensio, tiene 60 años, vive en Madrid, es enfermera, finalista semanal por tercera vez. Silvia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola de nuevo, ¿cómo estás? ¿Qué estás leyendo tú? Que así completamos ya la lista de recomendaciones. Pues estoy leyendo 2 libros. Estoy leyendo La madre de Frankenstein, de Almudena Grandes. Sí. Y luego a mí me gusta mucho la poesía, yo escribo poesía también y estoy leyendo un libro de Nuria Antón que se llama Cárcel. Muy bien. Oye, ¿y el trabajo? ¿La enfermería cómo va? De la que hablamos a menudo aquí en La Ventana. Pues fatal. Yo soy especialista en salud mental y esta mañana, justo cuando me habéis llamado, estaba en un momento muy complicado y me habéis tenido que llamar después porque no he podido atenderos en condiciones. ¿Fatal por falta de recursos? Pues un poco las dos cosas, por falta de recursos y luego, bueno, yo trabajo en infanto-juvenil y bueno, cada vez hay más problemas mentales. En esa franja de edad, salud ¿no? mental en los niños. Bueno, pues démonos a la lectura. Silvia, que tengas mucha suerte, ¿vale? Muchas gracias. Ya conocéis cómo funciona esto, vamos a leer los relatos. Primero votan los finalistas y luego el resto de nuestro jurado. Venga, el primero, el de José Gimbel, se titula Pan de piedra. Por primera vez lo ama. No lo dicen alto porque en estos pueblos el aire lo sabe todo y todo se escucha. En verdad, lo ama desde que pasó por la higuera y la saludó sin verla y sobre todo desde el día aquel en que fue a por leña y ni los burros ni los perros lo vieron volver. Cansada ella y casado él, lo ama. Ella le deja pan en el pollete de piedra que hay junto al río. Nadie lo toca, pero al amanecer encuentra huellas. Entonces sonríe porque sabe que el amor, como la lluvia, a veces cala sin ruido. Qué última frase tan bonita, ¿verdad? Tiene esa última frase que es preciosa, Sí, el amor sí. como la lluvia a veces cala sin ruido. En estos pueblos el aire lo sabe todo, también me parece una gran frase. Y luego además es que muestra esta sutilidad, porque al mismo tiempo es muy sutil. También tiene un aire también como algo de un poco de realismo mágico, porque no está todo del todo claro. Sí, ¿no? sí. El pan aparece allí, se ven las huellas, no es nadie lo explícito toca. lo que hay no ahí. es explícito y me parece precioso el relato Qué bien. de José Gimbel. Pues vamos con el segundo, el de Carlas Mas, que lleva por título La otra reunión de trabajo. He tenido que alejarme, entender lo que te quiero. Por primera vez lo ama, a pesar de nunca haberlo deseado. Juegan juntos a montar una torre. Cuando está acabada, el pequeño la derriba, mientras ríe descontroladamente. Lejos de enfadarle, hace que se ría él también. Después de unos 2 años sin hacerlo, mira a la madre, cuya mueca dibuja una sonrisa curiosa. Le está observando con una expresión de culpa, aunque sus ojos también reflejan orgullo. Es verdad que es un niño muy gracioso, le dice él mientras le da un beso y coge la chaqueta para irse a casa, donde su mujer estará esperando que llegue de su reunión de trabajo. He tenido que callarme. Bueno, en fin, sin comentarios. Sin comentarios, pero la escena está muy bien Sí, construida. muy bien descrita. Está muy bien Ya construida lo creo. la escena y la verdad es que es una gran virtud, ¿no? De cómo ha contado esta historia y además lo lleva pues a un amor porque también está amando por primera vez a ese niño que se supone que es suyo, ¿no? Muy bien, pues vamos con el tercer relato, el de Silvia Asensio, que se titula Deshielo. Por primera vez lo ama y lo sabe porque le tiembla el pulso al servirle el café, porque ya no mide las palabras ni evita las pausas. Lo mira como se mira un cuadro que no se entiende del todo, pero conmueve. Él sonríe, también lo siente. El mundo se detiene un segundo. La lluvia golpea el cristal, el vapor empaña los bordes de la taza. Algo irrepetible flota entre los dos. Ella acaricia su mano con ternura. ¿Y cómo se llama?, pregunta la enfermera. La mujer mira al anciano en su silla de ruedas. No lo sé, responde. Pero hoy
volvió a mirarme. También una sutileza, es muy importante. Qué penita y qué bonito. Es muy importante aquí también el título, Deshielo, ¿vale? Estamos asistiendo a ese despertar. Y luego tiene una cosa que me encanta, es esa parada que hace en el medio del microrrelato del mundo. Esa paradiña del mundo se detiene un segundo, ¿no? Y luego vuelve a cerrar la historia. Están muy bien los tres, hay que elegir uno, así que vamos a votar. José, ¿a quién das tu voto? ¿O a quién se lo has dado ya? Pues el mío ha ido para Deshielo. Para Deshielo. ¿Y tú, Carlas? Para Pan de Piedra. Para Pan de Piedra. ¿Y Silvia, el tuyo? Para Pan de Piedra. Para Pan de Piedra también. A ver, Benjamín, te toca a ti. Pues yo votaré por Silvia. Mara, te toca a ti. Deja que diga que qué frase que parecía tan fácil, por primera vez lo ama, y qué complejos han salido los tres relatos, qué distintos. Sí. Vale, yo me voy a quedar con la otra reunión de trabajo, con Carlas Mas. A ver, nuestras invitadas. Y Lurros, te toca a ti. Yo voto Pan de Piedra. Pan de Piedra. ¿Violeta? Pues Pan de Piedra. Pan de Piedra también. Nos queda el voto de Germán Solís. Pan de Piedra. Pan de Piedra también. Pues mira, al final aquí ha habido un voto para Carlas Mas, 2 para Silvia Asensio y 5 para José Gimbel. José, felicidades, te has colado en la última final mensual de la temporada. Muchas gracias. Así que nos reencontramos el próximo lunes. Y Carlas y Silvia, pues a seguirlo intentando, ¿vale? Vale. Muchas gracias. Venga, que vaya muy bien. Chao. A ver, deberes para la próxima semana. Ya no hay deberes. ¿No hay deberes? No tenemos. Pues no hay deberes, pues nada. Pues encendemos. Pero no tenemos, pero ya es la final. La próxima semana es la final mensual y el día 7 la gran final. Y el día 7 de julio, San Fermín, la gran final. Sí. Estamos a fin de mes. Y ahora la luz del faro, venga. Sí. Para que Mara Torres nos digas, después de la experiencia canaria del jueves anterior. ¡Ay, qué bien lo pasamos! ¿Sabes que arranqué a 60 metros? Te dije cuando entré en la ventana. Subimos faro. 300 escalones, Antonio, Lucas y yo, raca, en una escalera de caracol. Bueno, es que íbamos a toda velocidad sin saber que nos íbamos a agotar al borde del infarto a la mitad del trayecto. Pero bueno, está muy bien. Nunca había estado en un faro tan alto. He estado en otros faros, también he estado en la linterna, pero nunca en uno tan alto. Vamos a hacer el faro Hoguera para celebrar San Juan con los oyentes. San Juan, sí. Sí, siempre lo hacemos porque están los deseos por cumplir, los deseos cumplidos. Las cosas malas que para quemarías. Quemar, sí, así que suelen ser noches que nos dan saltar una hoguera, suelen ser noches que nos dan mucho de sí. Así que hacemos el faro Hoguera esta madrugada en la SER con los oyentes. Joel López tiene una canción sobre la noche de San Juan maravillosa, por cierto. Yo lo dejo ahí, a la luz de las hogueras, en una playa incendiada, la noche de San Juan. Qué bonitas. Hoy hemos abierto la ventana con una canción de charango que también va de la noche de la nit de San Juan. Violeta López y Lurros, oye, muchísimas gracias a las dos por acompañarnos en esta ventana de los libros. Ventana ilustrada esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ventana que cerramos, como siempre, con un poema que nos trae nuestro poeta. Venir desde tan lejos se llama el último libro del poeta murciano Eloy Sánchez Rosillo, ya yo diría que un clásico ya de nuestra poesía. Y mira este que se llama Hoy también, qué hermoso es. Esos restos de sol que al fin del día, cuando ya es casi noche, se cuelan de improviso con su limpia viveza en una calle angosta por la que ahora cruzamos y, unos momentos antes de apagarse, trazan sus repentinos centelleos sobre nuestra indigencia apresurada de oscuros peatones. Cuánta seguridad nos proporcionan de que hoy también la vida nos ha tenido en cuenta, nos perdona y nos salva. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.